Impuesto a las ganancias, decíamos antes de ir a la pausa, había sido una de las promesas del quite, porque era una afección directa con lo que tiene que ver con el salario, con el trabajo en la Argentina. Estamos con Fernanda para charlar sobre este tema, que ella es contadora, para charlar justamente con Fernanda Layún acerca de la realidad de los trabajadores, porque se cobra menos, el salario real ha caído y sin embargo el impuesto a las ganancias, al no modificarse los mínimos no imponibles, se va a pagar más. ¿Es así? Sí, es exactamente así, porque el impuesto a las ganancias, el cálculo parte de los pesos nominales que se cobran, más allá de la inflación y demás, se le restan una serie de conceptos que están fijados en la ley y que tienen una actualización anual y se determina el impuesto. ¿Qué pasó? Por ejemplo, hijos, cuento, ¿no? Por ejemplo, hijos. Sí, hijos cada vez menos, porque antes los dejaban deducir a ambos padres y ahora es para un solo padre. Antes se podían deducir tíos a cargo y ahora ya no se pueden deducir. Y esto tiene que ver con modificaciones del Poder Legislativo. Hasta el año 2016 y desde el año 2001 más o menos todos estos impuestos estuvieron históricos y eso es lo que hizo que con el paso del tiempo entraran tantos empleados a pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué pasó? En diciembre de 2016, cuando se producen todos estos movimientos, se fijó nuevos montos para el mínimo no imponible, la deducción especial, y que son todos los conceptos que restan para el cálculo del impuesto, y se estableció que se iban a actualizar anualmente, que eso fue como el gran avance. Primero porque se aumentó mucho la deducción especial, que hoy está casi en 440.000 pesos por año, y porque se actualizaba. ¿Qué es la deducción especial? Es uno de los conceptos que se resta para calcular el impuesto, es decir, se suman todos tus sueldos brutos. Pero por ejemplo, a ver, pensamos en un sueldo de 10.000 pesos. Bueno, justo 10.000 pesos lo paga ganancia, pero para que se entienda en cuanto a los porcentajes. Hoy, el sueldo que hoy empieza a pagar impuesto a las ganancias es un sueldo neto de bolsillo de 38.000 pesos, para un soltero sin hijos. ¿Sí? Cuando tenés hijos para deducir, hombre o mujer, ya sube un poquito más, pero estás en 38.000 pesos en la mano. Entonces, ¿qué pasa? Esta escala se actualiza una vez por año. Entonces, en diciembre o en enero se ajusta para todo el año siguiente, sobre la base de la variación de las remuneraciones en el año anterior, que la mide el Ministerio del Trabajo y ahora también la mide el INDEC, ya hace un par de años. Y el último año, de enero a diciembre del 2018, mejor dicho, octubre es la base, varió un 28%. Entonces la escala se aumentó el 28%. Y hoy nos encontramos con que las paritarias se empiezan a presionar por una inflación pasada que fue muy superior al 28%, a la del 2018, y la paritaria también juega con la inflación que viene, porque dice, yo voy a generar un aumento y ¿qué hago? Me gano esto y pierdo. Y como la inflación va creciendo año a año, entonces la tabla igualmente va quedando desactualizada. Ahora, Fernanda, un gobierno que ha prácticamente, cada vez que uno anuncia noticias como estas, un gobierno que ha degradado completamente con sus políticas a la sociedad, ¿no? La calidad de vida de los argentinos se vio dañada por este gobierno. Habría que tener una herramienta para sancionar al gobierno que promete y después lo que prometió no lo termina cumpliendo, ¿no? Y al que habría que sancionar es al Poder Legislativo, que es al que pedirle esto, es al Congreso, hay que pedirle que vote leyes más acordes con lo que está pasando en los tiempos que corren, porque las tablas, el índice o la forma por la cual se actualiza la tabla lo establece el Congreso. El Congreso es el Poder Legislativo, diputados y senadores, son ellos los que tienen que modificarlo. Entonces ellos tendrían que modificar que en vez de ser anual sea semestral o que se ajuste por el índice de precios al consumidor en vez por el índice de la variación de la masa salarial, que era un índice razonable. Lo que pasa es que las variables se entran a acelerar y a desajustar y las leyes no cambian tan rápido. Entonces... Fernanda, perdón, y hay un dato. También el gobierno, a pesar de que es una prerrogativa del Poder Legislativo la variación de las escalas en los impuestos, también es cierto que el Poder Ejecutivo, y lo ha hecho en muchas ocasiones, sobre todo el gobierno anterior, puede accionar sobre determinados momentos de la aplicación de ganancias, como por ejemplo en el aguinaldo. Puede decretar la exención del impuesto a las ganancias respecto al aguinaldo. Y también hay que señalar que en este contexto, donde cada vez más el sueldo paga ganancias, el gobierno ha decidido correrse de eso y los últimos aguinaldos no han estado eximidos de ganancias en ningún caso, con lo cual al mayor peso que tiene el impuesto sobre los salarios todos los meses se le suma que ni siquiera hay un alivio en el sueldo anual complementario. Bueno, y pasa, le agrego un dato, ya que estamos cada uno aportando algún dato de la realidad, cuando algunos sectores que se quejan de los días que son feriados y que se cobra el doble, como eso también tiene impacto, del transporte. Los del transporte claro, puntualmente, como eso tiene directamente un impacto sobre el impuesto a las ganancias, no les conviene trabajar esos días
por lo que implica después la retención. De hecho, se tuvo una emparecentías por eso. modificación en ese mismo diciembre de 2016, también se modificó el cálculo del impuesto a las ganancias. Entonces, el extra que se cobra, no la base, pero el extra que cobras por el hecho de ser feriado, por pasar las primeras 4 horas después de las 8 de extras, ese no paga ganancias. Entonces, esas son modificaciones que están hechas, pero hoy lo que ocurre es que se acelera la inflación y los mecanismos que están previstos por métodos que respondían a la realidad del momento en que se emitió, que sí, bueno, si yo miro el aumento del valor adquisitivo de los salarios del año anterior, lo proyecto para el año que viene, debería alcanzarme, pero ahora resulta que el corriente, lo que está aumentando hoy, mañana, pasado, ya me deja desactualizada la tabla por la que yo vengo calculando, que es la que tiene que ver con la historia. Y por las perspectivas que hay durante este 2019 no son para nada buenas. Y digamos que hasta las elecciones vamos a estar en un clima de volatilidad que parece difícil que se revierta, ¿no? Impuesto a las ganancias había sido uno de los eslogan de campaña de Mauricio Macri antes de las elecciones. Antes de las elecciones decía esto. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Lo dijo directamente, lo prometió abiertamente. No es que hay un mensaje encriptado que uno lo puede sacar. No, lo digo, parece con burla, pero fue contundente. Y del dicho al hecho, dice el refrán, hay un largo trecho. Hubo un trecho, pero ese trecho quedó desajustado. Pero se dio lo contrario, digamos, no es solo que no se eliminó, que alguno podrá pensar, bueno, era muy difícil implementarlo porque iba a haber mucha menos recaudación, podría ser algo paulatino o que realmente impacte en los grandes salarios y hubiese otra forma de redistribución y por el contrario pasó todo lo opuesto. Sí. Porque no sé si dentro de los... Es más, recién mencionabas la modificación de los puntos que se eliminaron en la última modificación de aquellas deducciones que ya no se pueden hacer, como tener a alguien a cargo. Hubo varias que terminaron siendo muy perjudiciales para algunos trabajadores, como la de los hijos. Bueno, la de los hijos y la de cualquier pariente que no fuesen los hijos que estuviera a tu cargo y que vos pudieras llegar a deducir. Sí, exactamente, fue perjudicial, pero esa modificación, insisto, es la modificación que sale aprobada por ley. Sí. No es la modificación que no tiene que ver con facultades de la FIP, porque uno en estas cosas tiene que enojarse con la FIP, ¿no? Sí, digo, no por defenderla, pero digo, tiene que ver con cómo están escritas las leyes y eso es lo que hay que modificar. Yo le quería preguntar a Fernanda, porque a cuento de lo que decías vos, Lu, esta protesta que hubo el 1 de mayo de los gremios del transporte y que se va a repetir el 25 de este mes, en el siguiente feriado, tiene que ver justamente con el peso del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores del rubro del transporte, que están diciendo, bueno, nosotros cada vez que trabajamos en un feriado cobramos doble y eso se lo lleva el impuesto. Yo recuerdo que un caso bastante similar fue el de los petroleros, que allá por el año 2009, si mal no recuerdo, hicieron una pueblada en la provincia de Santa Cruz basada en el peso que tenía el impuesto a las ganancias sobre sus salarios. Esta pueblada terminó muy mal, con una represión policial y terminó con incidentes y con la muerte de un policía. Todo este episodio cobró un volumen nacional tan importante que obligó a una sesión especial en el Congreso donde se trató la exhibición del pago del impuesto a las ganancias a una parte sustancial de los sueldos de los petroleros, justamente. Lo que le quería preguntar a Fernanda en ese sentido es, bueno, ¿qué debería hacer si el gobierno quisiera, que vamos a ir adelantando que parece que hoy la respuesta es negativa, si quisiera atender el reclamo sectorial, puede ser de los transportistas o puede ser de otros grupos de trabajadores que tengan condiciones específicas que no le permitan o que los obliguen a trabajar de más y que el impuesto a las ganancias les pegue por ese lado? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tiene que ser necesariamente el Congreso el que active? ¿El gobierno tiene algún...? Sí, porque el cálculo del impuesto a las ganancias se rige por una ley y no puede haber una resolución o un decreto que haga que pagues menos de lo que deberías pagar. Con lo cual, si hubiera alguna modificación, tiene que ser una modificación de ley. No hay otra manera de hacerlo. Y esto que vos decís de los petroleros es algo que se aplicó, pero al mismo tiempo era comprensible la medida en el momento y en el contexto en que ocurrió, pero al mismo tiempo es muy injusto con el resto de los trabajadores, porque vos decís, ¿por qué un transportista
¿Por qué? Porque trabaja en el transporte y no es petrolero y entonces él sí paga impuesto a la ganancia sobre todo su sueldo y el otro no. O un periodista, ¿por qué el periodista y el petrolero no? Claro. Entonces, Son muy pocos los periodistas que pagan sueldos, por lo menos, que pagan impuestos a las que ganancias. pagan impuesto a las ganancias. Bueno, pero digo, los impuestos tienen que, de alguna manera, tienen que ser equitativos. No digo justos, porque justo no es nunca que te saquen plata del bolsillo, pero tienen que ser parejos para todos, tienen que ser equitativos. Entonces yo no puedo poner una medida por sector y decir que los transportistas, porque entonces vendrían los panaderos y me dirían, nosotros pagamos menos, pero porque cobramos menos, porque no tienen tanto Muchas poder de gracias. Nos negociación. tenemos que ir rápidamente al